¿Cómo están? Muy buenos días, amigos cocineros y amigos de la parrilla. Sean ustedes bienvenidos a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos un desayuno, tenemos algo temprano, algo diferente. Vamos a hacer un pollito asadito así bien rico, pero con una pasta Alfredo también hecha por nosotros mismos. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Y para esta receta, ¿qué vamos a requerir? Tomate y cebolla, pero de esta manera la vamos a requerir ya picaditos en cuadros pequeñitos. 2 cucharaditas de ajo en polvo, 2 cucharaditas de sal de Himalaya, 2 cucharaditas de pimienta negra recién molida, 3 cucharaditas de polvo de especias y 3 cucharaditas de paprika en polvo. Vamos a requerir también medio kilo de harina y sal de mesa al gusto. La harina, la sal, también utilizaremos agua, va a ser para la pasta que nos va a ayudar para hacer la pasta de nuestro pollo. También vamos a requerir un poco de mantequilla donde vamos a sazonar el pollo en una sartén de hierro. Y vamos a requerir 1,5 kilos de pollo crudo, de pechuga en fajitas o entero, como quieran, nosotros lo vamos a partir en trozos, y 450 gramos de crema líquida. Cabe mencionar un comentario. Este polvo yo aquí lo consigo bajo el nombre de especias en polvo, porque así viene etiquetado en la tienda de autoservicio donde yo lo compro. Pero realmente en sus regiones o en sus países lo que necesitamos son hierbas finas en polvo, es lo que realmente vamos a tener aquí. Hago la aclaración por la apariencia de este polvo, de este ingrediente. Vamos a colocar todos nuestros ingredientes dentro de nuestro recipiente para poder hacer un rub, el cual se lo vamos a poner a nuestro pollo. Lo vamos a marinar un poquito ahí para que adquiera un poco del sabor. Lo mezclamos y lo vamos a tener listo para utilizarlo con el pollo. Tenemos pollo, pechuga de pollo o fajitas de pollo, las vamos a cortar en trozos. Las requerimos en trozos. Así todo el pollo. Vamos a sazonar nuestro pollo, vamos a mezclarlo, vamos a dejarlo aquí en lo que prendemos nuestro asador y hacemos nuestra pasta. La pasta y la vamos a hacer con nuestra harina. Le vamos a poner a la harina el polvo de especias. Le vamos a poner sal, yo le pongo sal al gusto. No le doy una medida a la sal, yo le pongo sal al gusto. Y nunca me ha fallado. Si tú ya tienes una medida específica para medio kilo de harina, pon la sal que tú requieras. Vamos a ponerle agua poco a poco y vamos a ir haciendo nuestra mezcla hasta dejar una pasta como si quisiéramos hacer tortillas de harina. Con la masa que ya la tenemos lista, vamos a hacer una tortilla de harina y vamos a tratar de que nos quede muy delgada. Vamos a hacer una tortilla alargada y vamos a doblar un poquito como un taquito por aquí y vamos a doblar otro poquito como otro taquito por acá. Una vez así vamos a cortar con un cuchillo. Tiras delgadas. Ya que lo tenemos así, ponemos un palito largo, lo desdoblamos y seguimos desdoblando todo lo demás.
y tratar de tener unos tallarines un poco gruesos. Esta va a ser nuestra pasta y esta la vamos a meter al agua hirviendo y la vamos a tratar como una pasta cualquiera. Esta va a ser nuestra pasta sobre la cual vamos a poner nuestro pollo. Y así es una forma casera, sin comprar maquinitas especiales para hacer pasta, ravioles, o fettuccinis, o tallarines, o espaguetis, o fideos. Esta es una manera rápida, casera de cómo hacer la pasta nosotros. Una vez que tenemos la cebolla y el tomate, podemos poner el pollo. Y ahora hay que permitir que todo agarre el sabor y se mezcle. Y vas a ver qué explosión de sabores en tu boca. Toneladas de sabor. Hierro fundido, especias, pollo, tomate, cebolla, mantequilla y todo al carbón. Qué excelente combinación. El agua hirviendo, es hora de poner nuestra pasta. Ya es la preferencia de la receta de tu pasta. Yo no le pongo huevo, pero hay personas que sí le pueden poner huevo. Tal vez en un futuro haga una donde le ponga huevo. Le pueden poner 2, 3, hasta 4 huevos completos a esta mezcla y se hace exactamente igual. Yo en lo particular no se lo voy a poner. Vamos a esperar a que la pasta esté lista para luego ponérselo a nuestro pollo y tener un plato muy bueno. Y al final, cuando todo esté listo, ¿qué va a suceder? Lo vamos a emplatar para ver cuál es el resultado final. Casi está listo ya mi pollito. Es el momento de ponerle la crema, dejar que se mezcle, que se caliente gradualmente poco a poco, que absorba su sabor, que haga su cremosidad, realice su trabajo y le agregue bastante sabor a nuestro pollo. Y mientras nuestra pasta sigue trabajando, sigue cociéndose con su agua caliente. Tenemos listo ahora sí nuestro pollo, nuestra crema, todos nuestros condimentos están listos. La pasta ya está lista, ya le tiramos el agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es hora de llevar la pasta a los sabores y a combinarse con todo lo que tenemos del pollo. Así la pasta va a adquirir todos los sabores que le faltan. Por sí sola la pasta está muy sabrosa, pero obviamente le falta el resto. Y así es como lo vamos a hacer. El resultado final debe de ser algo como esto, donde tú puedes tener tu espagueti o tu pasta Alfredo gruesa, que sepa como debe de saber, listo para ser probado. Puedes ponerle un poco de pimienta si gustas, puedes ponerle también algo de orégano, un poquito arriba, algo que le dé sabor. Y ahora vamos a ver esta delicia.
La enrollamos. Es tiempo de saber qué pasó. Qué delicia, qué delicia. Y como lo dije anteriormente, la gran mayoría de los platillos, el 98% de ellos, es la primera vez que lo hago. Yo nunca había hecho pasta casera de esta manera. Y me da mucho gusto que se demuestra que lo podemos hacer y lo podemos brindar a nuestras casas. Si tú quieres hacer algo muy diferente. Esto está lleno de mucho sabor. Las cacerolas de hierro fundido. Tú hiciste la pasta a tu gusto con tus ingredientes. Te digo, tú le puedes poner huevos si tú gustas, no es necesario, pero mucha gente se lo pone y le pone más sabor. O le puede poner otros condimentos. Pero el pollo, las especias, el rub que tú hiciste, la cebolla, el tomate, realmente todo es un platillo hecho por ti. Y está muy rico. Toneladas de sabor en tu boca. Me encantó. Así que al fin, si todo esto no lo tuvieras en cuanto a una Dutch oven, porque hoy hicimos un trabajo en dos cosas, en sartén de hierro y en una Dutch oven, que también se puede utilizar para hacer estofados, comidas, postres y un sinfín de cosas, ya los iremos haciendo. Pero no importa si no tienes nada de todo esto, recuerda, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno, así que todo se puede hacer.